Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial que nos permite llegar a esta noche de miércoles para nosotros que estamos acá en vivo. Miércoles de escudriñando las Escrituras. Estamos dando un seminario, una enseñanza, un estudio completo sobre Pablo y la ley. Hoy vamos a dar inicio al, al quinto tema, al quinto tema de este seminario que se titula Pablo y la ley. Y este quinto tema lleva por título Pablo y el misterio, Pablo y el misterio del Evangelio. Amén. Vamos a orar para dar inicio. Baruch Adonai, Hameborah, Leolam Baed, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Bendícenos a través de tu santa y bendita palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra exhorte, consuele y edifique en nuestras vidas, Padre. Te pedimos sabiduría de lo alto para entender tu palabra, para comprenderla, para ponerla por obra y asimismo poderla enseñar a los demás. Gracias te damos, eterno Rey, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia. Sí me están viendo el documento, ¿verdad? Sí lo pueden ver. Sí, Roe. Ok, perfecto. Gracias, hermano. Bien, Pablo y la ley es el seminario. Pablo y el misterio del Evangelio es el quinto tema de este seminario. Ok. Biblia, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 7. Yo espero que usted tenga ahí su cuadernito, su papel, su libreta de anotas. Amén. Para que vaya tomando sus apuntes y podamos estudiar juntos. Amén. Como siempre lo digo, yo uso siempre diferentes versiones, pero usted puede usar la que usted tenga en casa. Siempre verifique la información que se le da. No nos crea todo, verifíquelo todo. Amén. Verifique la información. Esa es la forma correcta de uno estudiar, de verificar la información que se le está dando. Amén. Bien. Ser buenos verianos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 7 dice: porque hay un solo Dios, hay un solo Dios. Amén. Que es lo que recitamos cada mañana nosotros al levantarnos. El Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hay un solo Dios. Escucha, Israel. Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. ¿Ok? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces aquí vemos que hay un solo Dios y entre Dios y los hombres el Padre estableció a un mediador. ¿Quién? El hombre Yeshua el Mashiach. Ese es nuestro mediador. Entonces no es María, no es Pedro, no es Juan, ningún otro. Solamente el Salvador, Yeshua HaMashiach. ¿Ok? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol, que la palabra apóstol en hebreo es shaliach, que significa enviado. Eso es todo lo que significa la palabra apóstol, enviado, un enviado. Amén. Entonces, de una o de otra manera, todos estamos fungiendo o estamos haciendo una función de apóstol. Amén. Porque la palabra apóstol no es el apóstol que se le ha dado en el contexto de la del religioso que tiene hoy en día, ¿verdad? Entonces, que es una jerarquía allá arriba. No. Apóstol es shaliach, que significa enviado. Digo verdad y no miento. Maestro de los gentiles. Maestro de los gentiles y fe y verdad. En fe y verdad. En fe.
La palabra fe es emuná. Y la palabra verdad es emet en el hebreo. ¿Ok? Entonces, segunda carta de Timoteo, perdón, segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9 al 11. Segunda de Timoteo, versículo 9 al 11. 1, 9 al 11. Quienes nos salvó y llamó con sagrado llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada por medio de Yeshua HaMashiach antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro libertador Yeshua HaMashiach, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. ¿Ok? Predicador, apóstol, shaliach, y maestro de los gentiles. La palabra maestro se entiende como el moré. Un moré es un maestro. Amén. Como la palabra roe es el pastor, ¿verdad? Pastor de que cuida el rebaño. Entonces, y está el maestro. Esto lo hemos explicado en algunos otros temas que hemos visto, donde pastor y maestro viene siendo lo mismo. Pastor y maestro. El que es pastor tiene que ser maestro. Amén. No puede haber un pastor si no es maestro. Entonces, maestro de los gentiles. Entonces, Pablo dijo que él era el apóstol, el shaliach, el enviado a los gentiles. Amén. La palabra gentil en el hebreo se dice goyim, goyim. Amén. Esta palabra goyim, si la buscamos en el diccionario, amén, con los números del Strong, usted lo va a encontrar con el H 1471. Cuando usted ve aquí al H, habla hebreo, y si trae una G por delante es griego, ¿ok? En esta condición acá es del hebreo 1471, goy, amén, y así se escribe en el hebreo, amén, y goyim, ¿verdad? Que es en general o en plural. Entonces, ¿qué significa la palabra goyim o goy? Gentes, gente, naciones, una nación extranjera, un gentil, una tropa de animales, un vuelo de langostas, uno que está fuera del pacto. Todo eso significa la palabra goy o goyim o gentil. Por eso, una persona, un gentil, es una persona que no tiene pacto, uno que está fuera del pacto. Eso es un goy. Amén. Y es comparado con animales. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros entendemos el contexto cultural de la escritura, cuando entramos en el contexto de la cultural, vamos a entender entonces cuando se nos está explicando de lo que es un gentil. Por eso, toda persona que vino y aceptó al Señor en su corazón y aceptó su sacrificio en la cruz del Calvario, amén. Pero esa persona que dice que ya aceptó al Señor en su corazón y rechaza todo lo que es la ley de Dios y rechaza todo lo que tiene que ver con judío, dice, no, porque yo no soy judío, yo soy gentil. No, porque yo no soy israelita, yo soy gentil. No, porque yo no soy hebreo, yo soy gentil. ¿Qué se está autoproclamando esa persona? Esa persona es una persona que está fuera del pacto. Entonces, toda aquella persona que ya vino al Señor, que ya aceptó a Cristo, para que me entiendan los hermanos que nos están escuchando a través del YouTube, ya la persona que dice, yo ya acepté a Cristo en mi corazón,
Yo soy un hijo de Dios. Bueno, entonces no te puedes seguir llamando Goy, ya no te puedes seguir llamando gentil, porque ahora, una vez que nosotros aceptamos al Señor, entramos en el pacto que Dios estableció, no con los gentiles. El pacto no es con los gentiles, es la parte que muchos no lo comprenden. El pacto no es con los gentiles, el pacto siempre ha sido, es y será con Israel. Y entonces cuando la gente cae en la necedad por el desconocimiento de las sagradas escrituras, por no estudiar la palabra de Dios y se sigue autoproclamando gentil, entonces no estás en el pacto. El problema es que quieren las bendiciones de Abraham, pero Dios estableció el pacto fue con Abraham y su descendencia. Ese es el problema. Entonces, ¿a cuál pacto se refiere la Biblia? Al pacto de Elohim con Abraham y con su descendencia. Esa descendencia es Israel. Hoy más que nunca, bueno, siempre ha habido, pero quizás nosotros hoy que tenemos la facilidad de las comunicaciones, del internet, de las telecomunicaciones, hoy lo que ocurre allá en Medio Oriente, allá en Asia, en cualquier parte del mundo, lo podemos estar viendo en vivo y a todo color. Entonces, está esa cercanía a la noticia, a los acontecimientos. Hoy lo vemos. Entonces, por eso quizás hoy nosotros estamos percibiendo, como nunca antes lo hemos percibido, ese antisemitismo, ese odio por Israel. Lo vemos en las noticias. Uno que, gracias al Eterno, tenemos contacto con gente directamente de Israel y que estamos estudiando y todo, hermano, y uno escucha luego las noticias, uno se da cuenta de las mentiras que dicen en los canales de televisión y en las diferentes cadenas noticiosas, cualquiera, porque dicen, no informan, desinforman. Ellos no informan, ellos desinforman, porque ellos lo que hacen es incrementar el odio hacia Israel. Ese es uno de los problemas. Por eso es que nosotros estamos llamados también a proclamar la verdad. Entonces, el pacto es de Dios, de Elohim, con Abraham y con su descendencia. Esa descendencia es Israel. Como parte del pacto, Elohim a su pueblo Israel les ha llamado ovejas. No hay otra en las páginas de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Bereshit a Gilgalut, Génesis y Apocalipsis, no hay ni un solo pueblo, ni una sola nación fuera de Israel al cual Dios llame ovejas, al cual Dios llame la niña de sus ojos. Cuando usted lee en la Biblia que ustedes son la niña de mis ojos, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A Estados Unidos? No. ¿A Venezuela? No. ¿A Costa Rica? No. Se lo está diciendo a Israel. Ese es el tema. Entonces, como parte del pacto de Dios con su pueblo, a su pueblo, Israel le llama ovejas. Entonces, cuando usted lea la Biblia, esa palabra ovejas se está refiriendo a Israel. Y Yeshua dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas quiere decir que no todas son ovejas de Dios, no todas son ovejas del Señor. ¿Ok? Entonces, si los gentiles son personas que están fuera del pacto de Elohim y el pacto es solo con Israel, los gentiles no son los israelitas. Por lo tanto, los gentiles no son ovejas. Por lo tanto, los gentiles no pueden oír la voz del pastor. ¿Cómo podía
Pablo ir a predicarle a los gentiles si los gentiles por naturaleza no podrían oír y entender lo que el pueblo estaba, lo que Pablo estaba por predicarles? Ninguna persona que no sea israelita tiene capacidad de oír, de entender, de humillarse y de ser salvo. En este capítulo número 5 vamos a estudiar a profundidad la profundidad del misterio del evangelio. Amén, predicado por el apóstol Pablo. El misterio más grande de la Biblia, Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6. Dice, Efesios 3, 3 al 6, que por revelación me fue declarado el misterio. Esto es Pablo predicando. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, por el Ruach de Adonai. Que los gentiles, que los gentiles sean juntamente herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua por medio del evangelio. La palabra evangelios es traducida del evangelión, que significa buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. La palabra evangelio no significa predicación, como yo he escuchado a algunos predicadores decirlo. El evangelio es predicación. No, se predica de las buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias. Eso es. ¿Ok? Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento. ¿Cómo es ese endurecimiento? Pablo dice parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Así y así todo Israel. ¿Quién es todo Israel? Las 12 tribus de Israel. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Entonces, siempre que estudiemos a Pablo, debemos tener en cuenta lo que Pedro dijo en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 17. ¿Qué dice? Vamos a recordarlo. Consideren que la paciencia de nuestro maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul les ha escrito según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza, de los que dicen no hay ley, de los que van en contra de la ley. Mire qué sabiduría encontramos en las páginas de la Biblia. Pero aquí Pedro está diciendo que Pablo dice cosas que son difíciles de entender. O sea, que no se entienden a la primera lectura como leer el periódico. No, hay que escudriñar, hay que estudiar el contexto. Entonces, cuando no se estudia de esa manera, dice que los indoctos e inconstantes tuercen.
Entonces salen aquellos indoctos, que es un indoctos, que no estudia, que no escudriña, que lee por encimita y interpreta a lo que su mente, a su razonamiento humano le dice y lo tuercen. No es que Pablo dijo tal cosa, sin tomar en cuenta el contexto del cual el apóstol viene hablando. ¿Ok? Entonces, Pablo es difícil de entender, dice Pedro. Si no entiendes el Tanaj, no vas a entender a Pablo. Si no entendemos lo que es el Antiguo Testamento, Tanaj es desde Génesis a Malaquías, que es lo que Pablo y los demás escritores llaman sagradas escrituras. ¿Qué son las sagradas escrituras? El Tanaj. Eso es sagradas escrituras. Entonces, si no estudiamos el Tanaj, si no estudiamos lo que mal llamaron Antiguo Testamento, no vamos a entender el Nuevo Testamento. No vamos a entender el Brit Hadashah. Y ese fue el problema, ese ha sido el problema de lo que se autodenomina iglesia hoy en día. El sistema religioso, que a usted le dicen, no, eso ya pasó, eso no lo lea, eso léase de Mateo en adelante. Y te cortaron la mitad de la información. Pero sin aquella información no vamos a entender esta parte. Y por eso es que hoy por hoy hay más de 33,000 denominaciones evangélicas. Entonces, si no entiendes el Tanakh, no vas a entender a Pablo y vas a distorsionar todo lo que Pablo dice en sus cartas. En el seminario Identidad explicamos que cuando la escritura dice Israel, no se está refiriendo solamente al pueblo judío. Israel es un pueblo que tiene 12 tribus y los judíos solamente son una de esas 12 tribus. Es muy importante conocer toda la historia del pueblo de Israel para entender lo que es la obra de Yeshua HaMashiach y el evangelio que los apóstoles predicaban, incluido Pablo. Si usted no entiende la historia de Israel, usted jamás podrá entender la salvación y usted estará viviendo una falacia, un engaño, una mentira, una salvación que usted cree que es para usted, que se cree espiritual, pero realmente no es lo que la Biblia está diciendo. Como no tenemos tiempo para ir por toda la escritura y toda la historia del pueblo de Israel, vamos a partir desde este punto y espero que usted conozca la Biblia lo suficiente y si no lo sabe, por favor, estudie el seminario Identidad. Entonces, aquí tenemos una presentación de el mapa de Israel en tiempos bíblicos. La división del reino, amén. La división del reino, Jeroboam y Roboam son dos personajes. Jeroboam, que se convirtió en el rey de las tribus del norte, las 10 tribus del norte. Amén. Que se llama, conocido como la casa de Efraín, ¿ok? O la casa de Israel. Roboam fue el rey que se quedó con las tribus del sur, 2 tribus del sur. Amén. Y a ese reino del sur se le conoce como la casa de Judá. ¿Okay? El país de Israel tenía 12 tribus y después del reinado de Salomón se dividió en 12, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur se quedó con 2 tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. También estaban los levitas, solo que a los levitas no se les considera como una tribu porque no tenía territorio, solamente son los siervos de Elohim. El reino del sur tuvieron como rey a Roboán, el hijo de Salomón, quien era el hijo de Salomón y su capital era Jerusalén. También se le conoce como la casa de Judá. Entonces, a ese reino del sur se le conoce como el reino del sur, amén, o la casa de Judá, amén, o el reino de Jerusalén también. El reino del norte está compuesta por 10 tribus y su primer rey se llamó
Jeroboam. A este reino del norte se le llamó con diferentes nombres: la casa de Israel, la casa de Efraín, la casa de José y la casa de Jacob. Su capital fue Siquén y luego fue trasladada su capital a Samaria. ¿Ok? Que hoy Samaria no está en control de Israel, por cierto, ni Judá tan siquiera. Esto es lo que Pablo predicaba. Pablo tenía un ministerio donde él debía predicarles el mensaje de Yeshua a personas que técnicamente no eran ovejas. Entonces no deberían poder oírlo. Entonces, ¿cómo es que Pablo era tan efectivo y tantas personas se salvaban? Porque Pablo les reveló un misterio que nadie más podía haberles revelado, porque nadie más lo sabía. Y hoy usted lo aprenderá, el misterio de que los gentiles pueden ser salvos y coherederos junto con los judíos de una salvación que solo se le da a Israel. Israel son los judíos, más otras tribus. Ambos reinos pecaron por mucho tiempo y fueron destruidos eventualmente, pero el reino del norte fue destruido antes de que el reino del sur, porque el reino del norte acumuló tanto pecado que nunca se levantó ni un solo rey que guardara los mandamientos de Elohim. Eso usted puede verlo, hermano, donde lo estudiamos detalle por detalle en el seminario Identidad. En el sur sí se levantaban de vez en cuando uno que otro, y eso prolongó su permanencia, además de que tenía la promesa de que Elohim le dijo a David que no faltaría uno de su descendencia para ser rey sobre Jerusalén, y eventualmente el Mesías vendría de la descendencia de David. Entonces, el reino del norte fue destruido, pero el reino del sur duró más de 100 años. Duró más de 100 años, más de que el reino del norte. El reino del norte fue destruido por el rey de Asiria y el reino del sur fue destruido por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Más que destruidos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Amén. 70 años fueron llevados cautivos a tierra de Babilonia. Amén. 70 años por romper el Shemitah. El reino del sur fue deportado a Babilonia porque rompieron el año del descanso de la tierra, llamado el año Shemitah. Amén. Entre otras cosas. Babilonia, la actual Babilonia, es Irak. Eh, lo que se conoce como Irak, todo eso era el reino de Babilonia, ¿ok? Hubo 836 años desde el año 15 después de la entrada a la tierra prometida hasta la deportación a Babilonia. O sea, desde que ellos entraron, desde el año 15 después de la entrada a la tierra prometida hasta la deportación de Babilonia, hubo 836 años. Durante ese tiempo, los años Shemitah y de jubileo, que son cada 7 años el año Shemitah y cada 50 años el año jubileo, fueron observados solamente los primeros 400 años. Durante los 436 años restantes, el año Shemitah, que es cada 7 años, nunca fue respetado por ningún rey desde Saúl hasta Sedequías. Entonces, en la Torá de Elohim le dijo al pueblo de Israel que si ellos, estando en la tierra prometida, no guardaban en el año Shemitah, del año Shemitah, o sea, el año del descanso de la tierra, eventualmente él les cobraría todos los años que le deben. Y eso fue justo lo que pasó cuando la casa de Judá fue llevada a Babilonia. Amén. Como lo vemos en Éxodo 23, del 10 al 11, Levíticos 25, del 1 al 7. Tome nota para que usted lo estudie en su casa. Amén, porque quiero avanzar el día de hoy. Desde Saúl hasta Salomón fueron 120 años. De Roboán hasta el exilio a Babilonia fueron 316 años.
Entonces, 120 años más 316 suman 436 años. En 436 años hay 62 años Shemitah y 8 años de jubileo, donde tampoco se trabaja en la tierra de Israel. 62 más 8 suman 70 años. Esa es la razón por la cual la casa de Judá fue 70 años al cautiverio a Babilonia. ¿Por qué debe haber una restauración de Israel? Cuando la casa del norte ya había sido destruida y la casa de Judá estaba a punto de ser destruida, Adonai envió al profeta Jeremías para advertirles y profetizó esto. Jeremías 31 al 34. He aquí vienen días, dice Yuhei Bajel, en los cuales haré nuevo pacto. Nuevo pacto. Esta palabra, nuevo pacto en hebreo es Brit Hadashah. Amén. Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yuhei. Ahora, fíjese bien, ¿con quién es el pacto? ¿Con quién es el nuevo pacto? Jeremías está profetizando en el nombre del Señor. ¿Nuevo pacto con quién? Con los gentiles, con Estados Unidos, con las naciones de la tierra. No, con la casa de Judá, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces ya vimos que la casa de Israel está compuesta por 10 tribus y la casa de Judá está compuesta por 2 tribus. Suman 12 tribus. ¿Con quién es el nuevo pacto? ¿Con quién es el nuevo pacto? ¿Ah? Con Israel, con las 12 tribus de Israel. Amén. Con las 12 tribus de Israel. Yo oigo gente que toman esta cita bíblica y dicen, es que nosotros estamos en el nuevo pacto. Sí, pero ese pacto tiene sus reglas, tiene sus leyes, tiene sus formas, y ese pacto es solamente con Israel. Entonces, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yuhei. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ok, habla de un nuevo pacto. Ahora ya vimos con quién es ese nuevo pacto. Con Israel, con la casa de Judá y con la casa de Israel, con las 12 tribus. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Vamos a verlo, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yuhei. Da en su mente y la escribiré en su corazón. Dice que cambió la ley, dice que él cambió la ley, que ahora hay otra ley. No, dice, pero dice, daré mi ley. No dice cambiaré mi ley, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Esta es la Biblia textual. Quiero leerla aquí en la versión Reina Valera del 60, que es la más popular dentro del sistema religioso. Amén. Vamos a ver cómo lo dice. He aquí vienen días, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Yuhei,
en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, diré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yuhei Bajei, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yuhei Bajei, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. El nuevo pacto que Elohim hará consiste en dos aspectos. Número uno, para los que están tomando notas. El nuevo pacto que Elohim hará consiste en dos aspectos. Uno, ¿con quién hará Dios un nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, con las 12 tribus de Israel. Aquí vienen días, dice Yuhei Bajei, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. El segundo aspecto, amén, de este nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto será una renovación de lo que originalmente hizo. Una renovación. Amén. Es como cuando alguien, un matrimonio, amén, cumplen X cantidad de años de matrimonio y hacen una renovación de votos. No es que te vas a casar con otra persona, sino que estás renovando tus votos con tu esposa o con tu esposo. Simple. No es que estás cambiando de marido. No es que las reglas han cambiado. Vamos a renovar. Amén. Es como ratificar el pacto. Amén. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto será una renovación de lo original, de lo que originalmente hizo. Porque dice, no será como el pacto que hice originalmente, porque ellos lo rompieron a pesar de que yo fui un esposo fiel. Lo cual es muy importante porque esas personas que dicen que Hebreos dice que el nuevo pacto tiene mejores promesas porque el primero tenía defectos, amén, en Hebreos, vamos a verlo, Hebreos 8, 6 al 10. Pero ahora ha obtenido un oficio divino superior por cuanto también es mediador de una mejor alianza establecida sobre mejores promesas, porque si aquella primera hubiera sido sin defecto, jamás se habría procurado lugar para la segunda, porque reprochándolos dice, he aquí vienen días, dice Yuhei Bajei, en que estableceré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus antepasados el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Yuhei Bajei. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yuhei Bajei, pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí no está diciendo que Elohim hizo algo mal hecho, sino que el primero fue roto, pero el segundo fue puesto en el corazón de la gente para que las personas por voluntad propia quieran obedecer el mandamiento, no solamente por obligación. Pero Elohim lo iba a hacer escribiendo la Torá. Amén. ¿En cuántas tablas el Señor le dio a Moisés? ¿Cuántas fueron? Amén. ¿Quién me escribe ahí? ¿O quién abre el Dos. micrófono? ¿Cuántas tablas le Dos. dio el Señor a Moisés? Primero dos y Dos Primero después dos dos. tablas. y después dos. Dos tablas. Sí. Ujú. Porque, y él quebró esas tablas, la primera, y después lo hizo alistar dos tablas. ¿Ok? Entonces, son dos tablas. Ya las primeras no contaron porque están quebradas. Son dos tablas. Entonces, ahora él está escribiéndola, está poniendo esa misma ley en dos tablas, pero ya no en tablas de piedra. Ahora es en la mente y el corazón.
mente, corazón. Ahí están las dos tablas. ¿Ven? Nada más que ahora ya no son de piedra. Entonces, él dice, eh, ok, aquí no está diciendo que Elohim hizo algo mal hecho, sino que el primero fue roto, pero el segundo fue puesto en el corazón de la gente para que las personas por voluntad propia quieran obedecer el mandamiento, no solamente por obligación, pero Elohim lo iba a hacer escribiendo la Torá en nuestros corazones. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías 31:33, y lo está ratificando lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Entonces, si usted dice ser parte del nuevo pacto, debería guardar los mandamientos de todo corazón y no solamente lo que usted cree que es correcto. Ese nuevo pacto vino a través de la sangre del Mesías. El asunto que debe entender es que el pacto solamente es con Israel, e Israel solamente es la casa de Judá y la casa de Israel. Israel no son los gentiles. Amén. Ya le dije al principio de este capítulo, si usted dice ser un gentil, entonces usted no está dentro de ese pacto, porque técnicamente, por definición, la palabra gentil significa estar fuera del pacto. Cada vez que usted se enorgullece de vivir como un gentil, comer como un gentil, vestir como un gentil, hablar como un gentil, actuar como un gentil, emborracharse como un gentil, fornicar, adulterar como un gentil, está fuera del pacto. Cada vez que usted se enorgullece de vivir como un gentil, usted está enorgulleciéndose de vivir alejado del pacto establecido por Elohim para su pueblo. El pacto es solamente para Israel. Usted y yo necesitamos entonces dejar de ser gentiles y empezar a ser israelitas. Yeshua fue el que vino para que nosotros, los gentiles, fuéramos injertados en Israel. Amén. El Moré Rico Cortés tiene un tema que se llama leyes de adopción. Amén. Y eso lo vemos de donde se regulan también las naciones para esas leyes de adopción. Cuando una pareja, un matrimonio no puede tener hijos o aunque tenga hijos, quieren adoptar, ¿verdad? Y van a un orfanato de huérfanos y hacen hay toda una tramitología allí para poder adoptar una criatura. Ese niño dice, bueno, este niño se llama Juanito de tal, su apellido es este. Pero en el momento en que esa criatura, usted firmó los papeles aceptando su responsabilidad, sus deberes y sus derechos, los derechos del niño y los deberes del niño cuando es adoptado, ya ese niño, amén, si usted quiere, hasta le cambia el nombre, si quiere, pero sí está obligado a que esa criatura, si se llama de apellido Hernández, amén, ahora va a llevar su apellido. Se le quita el apellido, amén, se le quita el apellido y se le da tu apellido. Ahora es tu y viene a ser uno más igual con todos sus derechos y sus deberes que tus hijos naturales. Lo vas a criar con el mismo amor que has criado tus hijos, con el mismo cuidado que has tenido con tus hijos. Y a la hora de morir, si tú tienes algo para dejar herencia y repartirla entre tus hijos, a esa personita que fue adoptada también tiene los mismos derechos de recibir por parte igual lo que usted quiera dejarle a sus hijos. No se ha entrado en ese sistema de adopción. Amén. Entonces, mire qué tremendo. Evangelio de Juan, Johanán.
capítulo 3, versículo 16, uno de los versículos más utilizados en el sistema religioso para evangelizar. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Elohim al mundo. Esta palabra mundo aquí es, originalmente lo que dice es cosmos. Porque a veces se cree aquí mundo que es las personas solamente. No, hablando del el cosmos, de toda la creación del universo, planetas, estrellas, galaxias, planeta Tierra, con animales, todo, todo. Ahí, de tal manera amó Elohim al mundo, de tal manera amó Elohim al cosmos, a la creación. De tal manera amó Dios a la creación, que incluso dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El problema es que nosotros no entendemos que cuando dice que vino a salvar a todo el mundo, no se refiere para que el mundo sea salvo y siga viviendo como quiere. Elohim estableció una estrategia muy específica para salvar al mundo a través de un plan muchos siglos antes de Yeshua. Eso fue una salvación que se gestó desde Bereshit, desde Génesis capítulo 3, versículo 15. A lo largo de la historia habla acerca de esa salvación que vendría con el Mesías y toda la salvación de las naciones. Y todas las naciones sería a través del pacto que él hizo primero con Abraham y luego siguió con su pueblo Israel. Y absolutamente nadie que diga yo soy gentil y quiera seguir viviendo como gentil es salvo. Nadie, ninguno. Pero toda aquella persona que deja de vivir como gentil, como un gentil, se humilla, viene y clama por el perdón a través del sacrificio de Yeshua, recibe salvación y comienza a vivir como un israelita. Esa persona sí es salva. Entonces, amén, a través del sacrificio de Yeshua. Venimos del pueblo gentil. Escuchamos el mensaje. Perfecto. Y lo creo, lo acepto. Necesito ser salvo. ¿Cómo hago? Bueno, acepta a Yeshua como y su sacrificio redentor en la cruz. Pero no puedes seguir viviendo como un gentil. No puedes. No puedes seguir comiendo la comida que comen los gentiles. ¿Qué comen los gentiles? ¿Qué comen los gentiles? Unas leyes kashrut para su pueblo, para los que son su pueblo. Amén. Entonces, de igual manera, no podemos seguir actuando como se actúa en el mundo, hablando como el mundo, viviendo como el mundo. Amén. El gentil. Hay que comenzar a vivir como un israelita. Esa persona es la que se afirma y es salva. El problema está en que usted y yo deberíamos poder escuchar el mensaje del evangelio, porque técnicamente solamente el pueblo de Israel puede oír, porque solo Israel son las ovejas. Y Yeshua dijo, solo mis ovejas escuchan mi voz. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. Pero él respondió y dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al principio vimos que el reino de Israel, las 12 tribus se dividieron. Amén. Y el reino del norte, esas 10 tribus se apartaron completamente de Dios, porque desde Jeroboam, que fue el primer rey en el norte, apartó a las 10 tribus. El Señor los castigó, el Señor les llamó, le envió profetas, le envió mensajeros para que se volvieran a él y no quisieron. Solamente un remanente pequeño que sí se devolvieron a Judá, al reino del sur. Un remanente pequeño de alguna de las tribus. Pero el grueso de las 10 tribus fueron llevadas cautivos por Asiria. Amén. Y entonces esos asirios agarraron a esas 10 tribus y los mezclaron con otras naciones. Y toda esa generación murió
pero la generación de sus hijos, de sus descendientes, perdieron su identidad hebrea. Eso fue lo que estudiamos en el seminario de identidad. ¿Ok? Entonces, esas 10 tribus fueron esparcidas. Es ahí donde se convierte, donde los samaritanos, de ahí provienen los samaritanos. Por eso es que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, porque ellos sabían que habían un día pertenecido al reino de Israel, pero que ahora ya no, ahora son gentiles, ahora tienen sus comidas, ahora tienen sus dioses, tienen su idolatría, creían en el Dios de Israel, pero también creían en otros dioses. Adoraban al Dios de Israel, pero también adoraban a sus otros dioses. Se inventaron imágenes diciendo, de esta manera llegamos al Dios de Israel. ¿No le suena a usted parecido eso? ¿Ok? Entonces, Juan capítulo 10, versículo 26 al 27 dice, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús da una declaración muy importante. Ninguna persona que no es una oveja tiene capacidad de creer en él. Y luego dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, algo importante aquí es que Yeshua está hablando con judíos y les dice que algunos de ellos, siendo judíos, no son ovejas, no son sus ovejas, lo cual demuestra que aún entre los verdaderos israelitas hay personas que no son ovejas. La identidad de ser oveja se muestra al momento de ser enfrentado al Mesías. Cuando ellos son enfrentados al Mesías y no pueden creer en él, aún ni con tanta señal, ni con tanta palabra que Jesús daba, entonces evidentemente no son ovejas. Esto también muestra cómo muchas veces usted le puede predicar a muchas cosas bien claras a mucha gente y no le hacen caso. Tristemente, a veces no son ovejas, porque la oveja oye la voz del pastor y eso le basta para seguirlo. Hablando de Yeshua, amén, como nuestro pastor. Muchos de nosotros no tuvimos que oír muchas cosas. Con un poco que escuchamos, nada más sabiendo que era Yeshua, que aquí nos habla, porque era su palabra la que estaba teniendo vida en nosotros. Con eso tuvimos para realmente querer seguirlo. Amén. Muchos escuchamos un poquito y sentimos esa llama que se encendió en nuestro ser y dijimos, este es el camino, quiero seguirlo. Por definición, una oveja es alguien que puede oír y obedecer la voz del pastor. Oveja es un término dado bíblicamente solo a Israel. Sin embargo, aún entre los israelitas hay personas que no son ovejas por su corazón endurecido. Entonces, si yo soy gentil, no puedo escuchar, ¿qué puedo hacer? Y Yeshua dijo algo muy importante. En Juan capítulo 10, versículos 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y habrá un rebaño. No dice que hay dos rebaños. No dice que hay un rebaño de Israel, que hay un rebaño de gentiles. No. Habrá un solo rebaño, uno solo. Para el tiempo de Yeshua, solo existía la casa de Judá, porque después de irse a las naciones, fue la única que regresó a él. O sea, Efraín se fue a las naciones y jamás regresó. Entonces Yeshua le está hablando a judíos diciéndoles, yo voy a traer a otras ovejas. Pero ¿cómo podía hacer eso? Porque los judíos que lo escuchaban entendían que el concepto oveja era un término, una identidad exclusiva de Israel. Ellos eran israelitas,
pero ellos sabían que los otros israelitas eran la casa de Israel, o sea, la casa de Efraín, que ya no eran israelitas porque ya no existían como nación. Entonces, ¿cómo Yeshua puede decir tener otras ovejas si ya no existían otras ovejas? Como cristianos nos enseñaron que Yeshua, Jesús, cuando menciona otras ovejas, se estaba refiriendo a los cristianos, que estaba hablando de nosotros, los gentiles. Y si está hablando de los gentiles, pero no está hablando de los gentiles en general. Yeshua está hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel o la casa de Efraín, que dejaron de ser ovejas y se habían convertido en gentiles porque los habían mezclado. Pero ahora a través de Yeshua han entrado nuevamente al pacto y dejan de ser gentiles. ¿Cómo es que todo eso puede suceder si un gentil no puede oír la palabra? Mateo 15:24, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ha sido enviado, o sea, él vino con una misión, buscar las ovejas perdidas de esa casa de Israel. Amén. Entonces, recuerda que le dije que las 10 tribus del norte se llamaban la casa de Israel y Yeshua dice que son ovejas perdidas. Están perdidas, pero siguen siendo ovejas. ¿Por qué? Porque pertenecen al pueblo. Que él vino a buscarlas y después encomienda a sus discípulos a hacer lo mismo, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas de la casa de Judá ya tenían un redil, pero la casa de Israel, o sea, Efraín, no. Las que estaban allá en el mundo no tenían redil, eran las ovejas perdidas. Amén. Yeshua vino a restaurar a Israel. Mateo 16:15 al 18. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Entonces, tome esta versión. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esta palabra iglesia, que con esto voy a concluir esta noche, hay que entenderla muy bien. Entonces hay que buscar el sentido original de la palabra iglesia. Amén. Iglesia es el strong, ¿verdad? Le dije al principio que cuando aparece con H es hebreo y con G es griego. La palabra iglesia se deriva del griego 1577, en griego es eclesía, eclesía, que al español terminó siendo iglesia. Pero su palabra original es eclesía, que significa una convocatoria, unión popular, una congregación religiosa, especialmente una sinagoga judía o una comunidad cristiana asamblea. Todo eso significa la palabra eclesía. Entonces, la palabra asamblea en hebreo es cajal o quejilá, congregación, como se llama el ministerio, quejilá, casa de Israel. Ya es una congregación. Entonces, cuando se comienza a hacer la traducción al griego, no hay una palabra más clara que eclesía para hablar de la congregación. ¿Ok? Entonces, Yeshua dice que él vino a edificar la iglesia, la congregación de Israel, la cajal, la asamblea. Sin embargo, hay una contradicción con la misma Biblia, porque Esteban dice que la iglesia existió desde antes de que Yeshua viniera.
Y si Yeshua vino a edificar lo que ya existía antes, ¿cómo es eso? En Hechos capítulo 7, versículo 38 dice, ese es aquel Moisés que estuvo con la congregación, con la cajal, con la quejilá, que al griego es eclesía. Entonces, cuando en la Biblia usted lee la palabra iglesia, se está refiriendo a Israel. No hay otra iglesia en el contexto hebreo, no hay otra iglesia que no sea Israel. Entonces, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos. ¿Cuál es esa iglesia que está hablando Esteban? Israel. ¿Cuál es la congregación que estaba en el desierto? ¿Cuál es la congregación? ¿Cuál es la eclesía que estaba a la falda del monte Sinaí? Israel. Entonces, esto quiere decir que la palabra iglesia en la Biblia no significa lo que para el sistema religioso significa. La palabra iglesia el día de hoy es la institución cristiana. No importa la denominación en la cual se esté, a eso le llama iglesia. Y las personas que menos saben le llaman iglesia al templo. Unas cosas templo, ¿ah? Donde se congregan, pero en la Biblia la palabra iglesia no significa eso. La palabra iglesia en la Biblia significa reunión de personas, la congregación, la quejilá, la cajal, la eclesía. Es la reunión que estaba allá en el desierto a las faldas del Sinaí. Eso es Israel. Literalmente, dos o tres personas reunidas para jugar fútbol, por ejemplo, eso es una iglesia, es una eclesía, es una reunión. Yeshua vino a restaurar a la reunión de personas. ¿A cuál reunión de personas? A la que menciona Esteban, a la reunión de personas que estuvo en algún momento en el desierto recibiendo los mandamientos. ¿Y quiénes fueron los que estuvieron en el desierto recibiendo los mandamientos, sino el pueblo de Israel? Entonces, aquí vino Yeshua a reedificar a Israel. ¿Por qué vino a reedificar a Israel? Porque estaba destruido. ¿Y cómo es que Israel estaba destruido? Porque se había dividido en dos casas, la casa del norte y la casa del sur. Yeshua vino a unificar a la casa de Israel con la casa de Judá en un solo pueblo, porque esa es la obra del Mesías y Yeshua se identificó a sí mismo como el Mesías. Pero si todo lo que él vino a hacer no hubiese venido registrado en la escritura, entonces Yeshua no sería el verdadero Mesías, porque Elohim no va a hacer nada sin haberlo revelado primero a sus siervos los profetas, como dice Amós capítulo 3 versículo 7. Así, nada hará Adonai Yahweh sin revelar su plan a sus siervos, los profetas. Eso significa que la edificación de la iglesia como una entidad distinta de Israel tendría que haber estado profetizado y no lo está. Para edificar la iglesia como una entidad separada de Israel, tendría que estar escrito en la Biblia. Tendría que estar escrito en las páginas y revelado a los profetas bíblicos que Israel dejaría de existir para levantar un nuevo pueblo, que el pacto de Dios con Israel sería destruido para hacer un nuevo pacto con el pueblo gentil, y no está profetizado, porque Dios no hará nada hará Adonai sin haber revelado su plan a sus siervos los profetas bíblicos, ¿verdad? No los profetas de pan dulce de hoy en día. Entonces, la idea que la iglesia cristiana es una cosa y que Israel son solamente los judíos, eso se llama teología del reemplazo. Es otra cosa totalmente ajena a la escritura. Es totalmente demoníaca. La iglesia que tú ves en la Biblia es el pueblo de Israel,
que ha entendido quién es el Mesías y lo obedece. Cuando Yeshua y sus apóstoles hablan sobre la iglesia, no están hablando de los cristianos, están hablando de todo aquel judío y gentil que han venido a través de Yeshua a vivir una vida santa, obedeciendo los mandamientos de Adonai. Esa es la iglesia de la Biblia y esa iglesia se llama Israel y nadie más. Sobre esta roca, lo que Yeshua está diciendo realmente con esta frase es sobre la declaración que hace Pedro. Amén. No que Pedro sea la roca, sino sobre la declaración que hace Pedro. ¿Cuál es la declaración que hace Pedro? Sobre la declaración que hizo Pedro de que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Elohim viviente. Yo voy a restaurar Israel. Dice Juan capítulo 10, verso 14 y verso 16. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traer. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Nada más. Pero todavía no podemos responder una cosa. ¿Cómo pueden los gentiles oír la voz del pastor si solo los israelitas son ovejas? Y si solo las ovejas pueden oír, y si solo los que oyen pueden obedecer y ser salvos, y los gentiles no son israelitas. Pues los gentiles no son ovejas. Amén. Pero Yeshua dijo, yo tengo unas ovejas. Se refería a los judíos. Pero también dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y los judíos entendían que se estaba refiriendo a los que se fueron a las naciones, o sea, a la casa de Israel, a Efraín. ¿Cómo pueden entonces los gentiles ser salvos si solamente los que son judíos y los de la casa de Israel podrían serlo? Nosotros no somos judíos, pues porque nosotros somos parte de la casa de Efraín hasta cierto punto. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, si el Eterno lo permite. Amén, porque se nos acabó el tiempo. Amén, familia. Si hay alguna consulta, puede hacerlo y si no, pues oramos. Yo espero que el tema de hoy haya despertado en usted el mayor deseo todavía por seguir estudiando. Amén. Shalom, shalom, mi paz. Amén, No, hermanita no, Mónica. no, no me quite la lámina, no me quite la lámina ahí donde la tiene. Cuando estemos aquí, eh, eh, pero, espérate, tengo un anuncio, hermano. Dice, pero Yeshua dijo que yo tengo unas ovejas, se refería a los judíos. Ok, ahí sí lo entiendo. Pero Ah, también dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿verdad? Normalmente uno decía, las ovejas que no son de sí. ese redil, digamos, uno decía, y las que no están, las que no se han convertido. Pero aquí dice, y los judíos entendían que se estaba refiriendo a los que fueron a las naciones. Es decir, otra vez a los mismos israelitas, a los mismos judíos. No, se está refiriendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿Ya? pero las ovejas perdidas de la casa de Israel son, Es es que Efraín, ¿no? ok, Efraín, ¿ya? Ok, tenemos que ubicarnos en la época del maestro, en la Ajá, época de Yeshua. ¿Dónde estaba hablando él? ¿Dónde estaba predicando él? A los judíos, sí. ¿ya? Los judíos tenían su casa de oración, se estaban congregando, seguían estudiando Torá, seguían viviendo con la Torá, comiendo kosher, guardando Shabbat, guardando Moedín, todo. Pero las tribus del norte, la casa de Israel, fueron enviadas a las naciones, fueron esparcidos entre las naciones. Por eso es que Yeshua dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Ujú. Efraín, que se fue a las naciones. ¿Ya? Y ahí es donde, Ese es el otro rebaño. sí, es ahí donde siempre, vea, la verdad es que
ya, yo creo que ya son varias veces que yo te hago esta misma pregunta. ¿Vieras cómo me ha costado entender esto? A mí me ha costado mucho, y soy muy sincera delante de todos. A mí me ha costado mucho porque seguro yo es que estoy todavía con un poco del cristianismo en mi mente, porque yo decía, bueno, eh, pueblo judío perfectamente. Yo tengo, yo tengo otras ovejas que no son de este rey, pero yo decía, bueno, las ovejas que no son de este rey son las que no están con él. Pero aquí mismo estoy viendo que, es que estas ovejas es el pueblo de él también. Lo que pasa es que se han ido a las naciones, pero no ha dejado de ser pueblo de él, nada más que está esparcido. ¿Es así, verdad, Paz? Ok, ¿O me equivoco? eh, usted, sí, usted llevó identidad, ¿verdad? Usted estudió conmigo identidad. Sí. ¿De qué trataba identidad? Ok, identidad trata de la división del reino. Cuando se divide el reino, que las tribus del Ajá. norte, ¿verdad? Se enojan con Jeroboam, con Roboam, porque Con Roboam no les quiso bajar los impuestos y entonces ellos se separan del gobierno de Israel, de la casa de Judá, ¿ya? Entonces, y ponen como rey a Jeroboam. Por eso es que les enseñé al principio eh, el mapita aquel. Vamos a Sí. buscarlo rápidamente. Entonces, cuando se divide, ellos proclaman un otro rey. Ya, ya por ahí van mal. ¿Ok? Este Jeroboam es el que gobierna en las tribus del norte, que se llama la casa de Israel. Roboam es el hijo de Salomón, que después de la muerte de Salomón, Roboam comienza a reinar. Hasta este momento, las 12 tribus están unidas. Como las tribus del norte pidieron a Roboam que le bajara los impuestos porque Salomón los tenía ahogados con impuestos, porque Salomón construyó el templo, porque Salomón construyó palacio, porque hizo un montón de cosas, y Roboam fue a consultar a dos grupos, consultó a los ancianos y consultó al grupo de jóvenes. Y los ancianos le dieron el consejo que bajara los impuestos y que el pueblo iba a estar a favor de él. Pero los jóvenes le dijeron, no, usted no puede hacer eso porque si su papá fue duro, usted tiene que ser más duro y dígales esto y esto. Y esa fue la respuesta que él le dio al pueblo de las tribus del norte. Entonces las tribus del norte se separaron. ¿Qué pasa? Jeroboam, que fue el que pusieron como rey en las tribus del norte, levantó ídolos, porque hasta ese momento Israel, la casa de Israel seguía subiendo al templo a adorar en los Moedín. Y Jeroboam dijo, si esta gente sigue subiendo al templo, a mí me van a matar. Roboam les va a ganar el corazón y ellos se van a devolver otra vez y van a querer seguir siendo parte del reino de Roboam. Y entonces fue cuando levantó los dos becerros de oro, que uno lo puso en la frontera norte y otro en la frontera sur. Y ahí Israel, la casa de Israel, las tribus del norte cayeron en idolatría y comenzaron a pecar y a pecar, a pecar. Fue cuando el Señor comenzó a enviarles a profetas y mensajeros para que ellos se volvieran y no quisieron. Entonces el Señor les dijo que los iba a entregar, que los iba a expulsar de la tierra. Y fue lo que pasó. Los invade Asiria, Asiria se los lleva, los mezcla con otra gente y perdieron completamente su identidad hebrea. Pero Yeshua entonces en su plan de redención, porque siempre el plan de redención fue con Israel, que es el pacto que Dios hizo con Abraham. Amén. Entonces, aunque ellos se fueron separados y se fueron a las naciones, seguían siendo parte de Israel. Y el Señor estableció el plan para volver a traer a esas tribus. Amén. Entonces fue cuando envió al Mesías para restaurar a las 12 tribus. Por eso es que el Señor dijo, yo no he sido enviado. O sea, a mí me mandaron con una misión. ¿Cuál fue la misión? ¿Cuál fue la misión? Dice, buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí lo dice clarito. Amén. Ahí lo vimos. Lo dice clarito. Entonces, eh, cuando él está hablando a los judíos sabían. Ujú. Y cuando estamos hablando de judíos, no estamos hablando a cualquier judío, le está hablando a los religiosos.
¿ya? Sí. Y ellos se enojaban porque ellos no aceptan de que las tribus del norte vuelvan a ser parte del pueblo, no lo aceptan. Amén. Entonces, pero ese es el plan del Señor, que las ovejas perdidas, por eso es que hay una enemistad entre Efraín y entre la casa de Judá, pero esa enemistad el Señor la va a quitar, ¿ya? Ajá. Ahora, el No, ya no, plan, dentro de ese, perdón, no, sí, no, 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 sí, sí, te voy entendiendo. Ahora las ok, preguntitas, sí, entonces mira, rapidita, rapidita, nada más rapidita, mi paz, disculpe. Entonces, cuando él viene por cuando él dice, yo he venido por las ovejas, ¿verdad? Pero hay otras ovejas que no son de este rey, pero yo vengo también por ellas. En ellas se incluyen a esas personas que pertenecían a los gentiles que vienen y se y vienen hacia el Señor, que son injertados, como les enseñaban a uno en este ok, olivo. ajá, correcto. Entonces, ¿Es correcto? ok, tanto las ovejas de la casa de Israel, las tribus del norte, ¿quiénes son? No lo sabemos, porque están mezclados con los gentiles. Ya, Eso están es. mezclados con los gentiles. Entonces, Ajá. tanto las ovejas perdidas de la casa de Israel como los gentiles como tal, que aceptan al Señor, tienen que ser injertados. Y entonces, cuando son injertados en ese olivo natural que dice Pablo en Romanos capítulo 11, es entonces que pasan a ser parte del pueblo. Y ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. ¿Entienden? Son Entonces, pueblos. por eso es que Por eso es que él dice que a Israel se le ha dado un individual. ¿Para qué? Para que darle oportunidad a que la plenitud de los gentiles entre. Y cuando el Mesías regrese, Yeshua regrese en su segunda venida, todo Israel será salvo. Tanto aquellos que fueron injertados, el Israel que conocemos hoy en día, como los judíos. Y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Eso es así, a grandes modos, el plan de salvación, de redención del Eterno y que por eso envió a Yeshua para hacer esa misión. Amén, amén. Amén, hermana. Espero Ahí le haya contestado. amén. Excelente, excelente. Muchas gracias. Bien, con mucho gusto, hermanita. Bien, hermanos, si no hay más, yo espero que nos veamos entonces. Nos vemos el viernes, si el Eterno lo permite, para el estudio de la parashá de esta semana. Oramos y quedamos despedidos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato toraemet, behayeo lang natah betujenu. Baruch atah Adonai, divrei hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias. Shalom familia, feliz noche, feliz descanso a Paz, todos. paz, Dios los paz, bendiga. paz. Shalom, comunidad. Mi paz, hay una pregunta ahí Amén. ahí que dejó un muchacho. Hay una pregunta en el chat. Si se la pudiera contestar. Eh, ¿Dónde está? No la veo. Dice que se llama Démosme. José. Sí, Dice, fui yo, Robert, perdón. Ah, ok, ok, dice ya la vi, ya la José. vi. ¿Qué pasa con Ajá. Ah, bueno. eh, Para ya, hermano, ¿qué pasa con los familiares que ya fallecieron y creyendo en otra emuná? Explíqueme, hermanito José, un poquito, por favor. Sí, va en línea, Robert, con lo que estaba hablando la señora, ¿verdad, Robert? ¿Verdad? Digamos, y ahora Ajá, uno entiende el tema del pacto de Abraham y la emuná basada en la parte hebrea o israelita. Pero, por ajá. ejemplo, en el caso de mis abuelos, digamos, ellos toda su vida fueron católicos, Robert, ¿verdad? Con ellos, ¿qué pasa? Bueno, hermano, Ya los dos están hay ya hay todos están una, fallecidos, digamos, pero. Ujú.
Sí. Ok, hay Romanos. Romanos, capítulo 2 creo que es. Te la voy a buscar, luego se la mando. Pero que dice que los que vivieron, que la ley estuvo escrita en sus corazones, o que practicaron cosas de la ley sin conocer la ley, pero porque había ley en su corazón. Ajá, por su Entonces, conciencia, Robert. hay gente, déjeme buscar rápidamente, hermano. Disculpe los hermanos pero la pregunta vale la pena contestarla bien. Déjeme Claro. buscar el Esa comentario, es la idea. la Biblia aquí. Esa es la idea de esto, evacuar preguntas. Sí. Romanos capítulo 2, si mal no recuerdo. Déjeme ver si no estoy 14, equivocado. Creo que es verso 15 14, Robert. ajá. Romanos 2:14. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ajá, ok, dice. Mire, vamos a leer desde el versículo 12. Dice, Ajá. espero que lo estén viendo ahí bien. Uy, no sé por qué esto me parece que. Ok, dice, puesto que todos los que han sido, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, está hablando de la ley escrita, cumplen Ujú. por instinto los, los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Te das cuenta? Su conciencia dando, escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndoles. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Yeshua HaMashiach. Ok, entonces, por ejemplo, es una de las preguntas muy recurrentes cuando, ¿qué pasa con los indígenas? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué No sé, pasó? algo le pasó al Robert. No puede ser que me le haya ido tan lindo que estaba esto. Sí. No nos Se desconectemos, fue la él se vuelve. pantalla. Debe ser que se le fue la pantalla, porque todavía Yo sé que estamos en. no, yo creo que se le fue todo el internet. Ahí Bueno, estamos. todo el internet no, porque no Ah, estuviéramos. ya llegó, ya llegó. Ok, ¿me escuchan Ahí Aquí no ahora? está. me ha llegado. Todavía no lo Ok, veo denme yo. un segundito. Ok. Entonces, entonces, este pasaje de Romanos es muy claro. Ahí dice que los que no, que aunque no tenían la ley, está hablando de la ley escrita, aunque no tenían la Torá, pero en su corazón hicieron y practicaron cosas que están en la Torá. Entonces, esa gente van a ser juzgados ahí de esa manera. Entonces, por ejemplo, hoy en día, yo más que nunca estoy seguro que hay mucha gente, aún dentro del catolicismo, que son gente honorable, son gente respetuosa, son gente, ¿verdad?, que han practicado Torah. De igual manera en otros ámbitos religiosos. Entonces, esa es la respuesta que le puedo dar. Si ellos vivieron una vida que practicaron la ley sin tener ley, Dios los juzgará de esa manera. ¿Por qué? Porque no les llegó el tiempo a ellos de una revelación completa, pero sí había ley en su corazón. Si esa persona tiene ley en su corazón, es lo mismo, hermano, que una persona pase metido en una iglesia o una sinagoga, o entiende, pero y aún conociendo la ley, no la practica o no practica las cosas de la escritura, de igual manera también va a ser juzgado y va a ser condenado, porque aunque usted lo conoció, no lo practicaste. Y aquel que no conoció practicaba lo que dice la ley, lo que dice la escritura, lo que dice la Torá, porque había Torá en su corazón.
¿ya? Y entonces entran en ese nuevo pacto. Ya no escribiré en tabla de piedra, sino la escribiré en su mente y en su corazón. Entonces, y hay gente así, hermano José, de que han vivido una vida gente muy honrada, muy honorable, muy respetuosa, con mucho temor, amén, aunque quizás no conocieran a plenitud la palabra, pero sí vivieron una vida piadosa. Amén. 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 Gracias, Rosh. Amén. Así es. Bien, Excelente explicación, amén. hermano Robert. Claro, Amén. porque Bien, familia. Dios, ok, Sí. está Diga, bien. Florita, Hable, diga. hable, hermanita, porque nunca hablamos casi, entonces hable y Ah, está muy bonito esto. bueno, Dios es Dios omnipotente, omnisciente, o sea, es Dios todopoderoso de los 8.000 millones de habitantes que están en la tierra. Y como dijo Rob, Sí, ¿verdad? Algunos no Amén. les llegará, no llegará la palabra hasta ellos, ni el conocimiento de la Torá, ni poder hacer todo lo que el Padre nos dice en su obediencia, pero por su conciencia, porque lo que iba a decir, va a destruir a los 8.000 millones de habitantes el Padre, la tierra y la creación que él hizo. No, van a ser juzgados por su conciencia. correcto. Y Sí, eso que está sí. haciendo la hermanita lo vimos hace poco en la paracha Ujú, pasada, cuando ujú. Moisés le dijo que si por un hombre iba a destruir todo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Con la paracha Cora. Entonces, Correcto. es más o menos de lo que estamos, ¿me entiende? Por un hombre no va a destruir todo, ¿verdad? Destruir al hombre, ¿verdad? Y lo que está alrededor. Sí, lo vemos en el caso también de Abraham cuando intercede por Sodoma, ¿verdad? Y Sí, Es correcto. sí, empieza a sí, 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 clamar sí. por 50 Sí. justos y empezó a bajar, ¿me entiende? Y entonces, como no había lo suficiente justos, sacó al único justo que había, Pero, que era Lot. pero es que ahí, Roe, perdón, uno podría pensar que eso que están diciendo, que por una persona que mantenga tal vez la muná y está basada en el Elohim de Israel y basada en la Torá, ¿verdad? Puede tal vez tener rajamín o misericordia de Elohim por eso, y toda la familia, tal vez por esa parte, ¿verdad? Por la grandísima misericordia de Elohim. Pero ¿qué pasa, digamos, con los familiares, digamos? Porque aquí lamentablemente, en donde nosotros vivimos, hemos sido criados, digamos, totalmente diferente a como crecen los israelitas, ¿verdad? Que crecen aprendiendo Torá, con su calendario hebreo y con todas las creencias y celebraciones hebreas. Acá no, acá nosotros vivimos con un calendario totalmente diferente y todo el tema. ¿Verdad? ¿Qué hace uno con todos esos familiares, Roy, digámosle? Porque totalmente al revés. Y hasta encuentro a uno, digámosle, una resistencia fuerte para tratar de aceptar o abrazar la emuná de uno. Es, Muy este, entendible lo que dice el bueno, hermano, hermano, por eso, pero también sí, tenemos que por eso, entender pues, que ellos tienen la Torá, como dice el hermano, tienen la Torá, tienen, tienen los calendarios y todo, pero ¿qué es lo que pasa? Que no tienen a Yeshua revelado como lo tenemos nosotros ahora. Y ahora nosotros primero tuvimos a Yeshua, después tenemos la Torá, que totalmente es otra cosa, ¿verdad? Totalmente cierto, sí, pero ¿qué hace vuelvo y uno con los repito, aquí lo que familiares Pablo es, cercanos? ok, es que hermano, ahí es nuestro testimonio, Correcto. nuestra predicación, Sí. Ajá. ¿entiende? Entonces, que hay que seguir ahí orando. Oh, yo he Amén. entendido algo, yo lo he dicho muchas veces. Eh, hay gente que ahorita rechazan, resisten. ¿Por qué razón? Por uno o dos motivos. En el peor de los casos es que no son ovejas y en el mejor de los casos es que todavía no es su tiempo. Este, ya Correcto. hermano, Ujú. no, yo en lo personal casi que crecí en el Evangelio. Ministro muchos años, estudiando en institutos bíblicos, hasta cuando se me vino a dar esta revelación, hasta no hace mucho. ¿Entiende? Entonces, pero Dios conoce, el que conoce los corazones de Dios, nadie más. Dios pesa los corazones, Dios conoce nuestros pensamientos y que en Pero, nuestra pero, fe, nuestra fortaleza tiene que estar, hermano, en una constante enseñanza
sobre todo la vivencia, porque tenemos que Es, provocar en ellos el deseo de aprender, el deseo de que en algún momento, tarde o temprano, hermano, aunque hoy resistan, cuando van a venir momentos bien difíciles, cuando ellos, mire, hay gente que escucha, pareciera que no, pero han escuchado, y tal vez hoy te rechazan y todo, pero va a llegar un momento donde cuando todo esto se va a presentar y las cosas difíciles van a surgir, entonces la gente van a acudir a quién, a aquel al que usted le habló. Mira, José me dijo esto, mira, pasando esto, ya José me lo había dicho, no le creí, y van a empezar a buscar, hermano. Ya, algunos que van a entrar por oír con fe, y otros van a tener que entrar huyendo de la persecución, huyendo del fuego, ¿me entiende? ¿Por qué va a ser así? Unos que estamos entrando porque oímos con fe, y otros que van entrando, los acontecimientos que se van a dar en el mundo entero comiencen a surgir, y ya usted se los había dicho, ya usted les había predicado, ya ellos lo han escuchado en televisión, por todos los medios, y que hoy no lo creen porque piensan que es mentira, pero cuando todo eso comience a darse, a ellos se les va a despertar. Ya, bueno sería, que es lo que Dios quiere, que todos entremos de buena manera, de buena gana, ¿verdad? Con fe, simplemente por oír con fe. Pero otros van a tener que pasar por fuego para poder, hermano, salir de ese enconchamiento de su sistema negativo o religioso, algunos por religión, otros por dureza, pero de una u otra manera nuestra fe tiene que estar, hermano, orando por la familia, por los hijos, padres, por todos los cercanos a nosotros, para que puedan un día entender la verdad de la palabra. No Amén. nos queda de otra, no hay amén, otra amén, manera. amén. ¿Sí? Amén, amén, así Bien, es. amados, ahí estamos a la orden. Cualquier cosa, ya oramos y ya despedimos. Así que el Eterno me lo bendiga. Feliz descanso. Amén. Shalom, Roy. Shalom, shalom. Dale a todos. No, ahí la toco.